Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a mí también, dándole vueltas a la cabeza, reordenando pistas imaginarias y planteando escenarios hipotéticos, la misteriosa salida de Demet de la fiesta. Sí, ese momento en el que, sin previo aviso, desapareció, dejando tras de sí un mar de preguntas, susurros y, por supuesto, especulaciones desenfrenadas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se fue? ¿Fue algo planeado meticulosamente o una reacción impulsiva nacida de un instante de emoción? Si les intriga tanto como a mí desentrañar este enigma, desgranando cada posible explicación hasta llegar al núcleo de la verdad, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, en las teorías que han incendiado la sección de comentarios y en las reflexiones que nos invitan a pensar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir explorando los rincones más intrigantes de la vida y la sociedad. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, a esa noche de fiesta. Imaginemos la escena. La música vibraba en el aire, creando una atmósfera de euforia compartida. Las risas se mezclaban con las conversaciones animadas y la gente, en su mayoría, se dejaba llevar por la alegría del momento. Y Demet estaba allí, una pieza integral del tapiz social de la noche. La veíamos interactuar, sonreír, participar en la alegría general, como cualquier otro invitado. Su presencia era normal, esperada, incluso apreciada. Nadie, absolutamente nadie, percibió una nube pasajera en su semblante, una señal de alerta o una intención oculta. De repente, como una sombra que se desvanece en la penumbra, o como un personaje que sale del escenario sin dejar rastro, Demet ya no estaba. No hubo una despedida formal, un anuncio al micrófono, ni siquiera una señal de que algo estuviera por ocurrir. Simplemente se esfumó. Imaginen la escena con más detalle. La conversación fluye, las risas resuenan en cada rincón, y en un momento determinado, la ausencia de alguien se hace palpable. La pregunta inicial es casual, casi inocente. ¿Han visto a Demet?, lanzada al aire sin gran preocupación. Pero pronto ese interrogante inocente se transforma en una inquietud creciente, en un murmullo que se expande. La gente empieza a buscarla, a preguntar a otros invitados, a mirar en los rincones más probables donde uno esperaría encontrarla. Y la respuesta, una y otra vez, es la misma, escalofriantemente idéntica: nadie la vio irse. Nadie presenció el momento exacto de su partida. Este vacío repentino, esta ausencia inexplicable, dio pie, como era de esperar, a un sinfín de teorías, cada una más audaz o más plausible que la anterior. La primera, y quizás la más simple, es que simplemente se sintió cansada o indispuesta y decidió marcharse discretamente para no interrumpir la fluidez de la fiesta. Es algo que a todos nos puede pasar, ¿verdad? Uno se siente agobiado por el cansancio acumulado, o simplemente su cuerpo le pide un descanso, y en ese momento, lo más fácil y menos conflictivo es escabullirse sin hacer aspavientos, sin generar un revuelo innecesario. Sin embargo, la naturaleza sigilosa de su salida, la falta total de un adiós, incluso a sus amigos más cercanos, y la ausencia de un mensaje o una nota, hicieron que esta explicación, aunque plausible en teoría, pareciera un poco incompleta, un poco vacía de sentido para muchos de los presentes y para quienes han seguido de cerca este enigma. Luego surgió la teoría del enfado o la discusión. Pudo haber habido un altercado, una conversación desagradable, un comentario hiriente que la llevó a tomar esa decisión drástica de abandonar el lugar de forma abrupta. Quizás se sintió herida, decepcionada por algo o alguien, o simplemente abrumada por una situación particular que se desarrolló en medio de la celebración. En ese caso habría preferido retirarse antes de que la situación escalara, de decir algo de lo que pudiera arrepentirse o de protagonizar una escena. Las fiestas, por más divertidas y alegres que sean, a veces pueden ser escenarios de tensiones ocultas, de malentendidos latentes o de confrontaciones inesperadas. Si este fuera el caso, su partida habría sido una reacción emocional, una forma de autoconservación, un escudo ante una situación incómoda o dolorosa. Otra posibilidad que se barajó con gran interés fue la de una cita secreta o un encuentro inesperado. Imaginen que recibió un mensaje urgente, una llamada inesperada, o quizás vio a alguien que no esperaba ver y que la impulsó a salir de la fiesta para tener un momento a solas, o para irse directamente con esa persona. En este escenario, su salida habría sido impulsada por un evento externo, algo que la hizo prior.
izar ese encuentro o esa cita por encima de la continuidad en la fiesta. Esto podría explicar la prisa y la falta de despedidas, especialmente si el encuentro era de naturaleza confidencial o urgente, algo que no quería que el resto de los invitados supiera. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las especulaciones más dramáticas, aquellas que rozan el terreno de lo novelesco. Algunos sugirieron que pudo haber estado huyendo de algo o de alguien, que su partida estaba relacionada con algún asunto personal delicado o incluso comprometedor que no quería que saliera a la luz en ese entorno social. Si bien esto suena más a guión de película o a una trama de telenovela, en la vida real, las personas a veces se enfrentan a situaciones extremadamente complejas que las obligan a tomar decisiones extraordinarias y, a veces, desesperadas. Esta teoría, aunque menos probable para muchos, no puede ser descartada por completo sin más información. Lo realmente fascinante de este misterio es cómo la falta de información concreta actúa como un fertilizante para la imaginación. Cada pequeño detalle, cada mirada esquiva, cada susurro intercambiado a espaldas de alguien, se convierte en una pieza potencial del rompecabezas, en una pista que puede ser interpretada de 1000 maneras. ¿Alguien la vio hablar con alguien en particular poco antes de desaparecer? ¿Hubo algún cambio sutil en su actitud, en su lenguaje corporal, que pasara desapercibido para la mayoría pero que un observador atento podría haber captado? Los amigos cercanos, por supuesto, son los que más habrían notado cualquier anomalía. Un cambio en el tono de voz, una expresión facial diferente, una tensión en sus hombros o incluso un silencio inusual podrían ser indicios importantes, claves para desentrañar el enigma. Pensemos en la logística de una salida así. Si se fue sola, ¿cómo lo hizo? Salió por la puerta principal, quizás para encontrarse con un transporte previamente concertado. O quizás utilizó una salida secundaria, buscando pasar completamente desapercibida, como una puerta de servicio, una ventana abierta, o una salida hacia el jardín. La arquitectura de la casa o del lugar donde se celebraba la fiesta podría ser un factor clave. Si había jardines extensos, patios traseros con puntos ciegos, o accesos menos transitados y visibles, esto facilitaría enormemente una salida discreta, casi clandestina. También es importante considerar el contexto de la fiesta en sí. ¿Era una reunión íntima y exclusiva entre amigos muy cercanos, donde la ausencia de alguien se notaría de inmediato? ¿O era un evento más público con una gran cantidad de gente desconocida, donde una desaparición podría pasar desapercibida por más tiempo, e incluso por completo? En una reunión pequeña, la ausencia de Demet sería mucho más notoria y, por ende, generaría una preocupación mayor y más inmediata. Si había invitados sorpresa, o personas con las que Demet no se llevaba bien, o incluso alguien de quien intentaba evitar un encuentro, esto podría añadir capas de complejidad a la situación y ofrecer posibles motivos para una partida rápida y discreta. Hemos visto casos similares en la cultura popular, en películas, series de televisión y libros, donde personajes desaparecen misteriosamente de eventos sociales, desatando complejas investigaciones y generando una gran intriga entre la audiencia. A menudo estas desapariciones terminan revelando secretos inesperados, destapando tramas ocultas o dando lugar a giros argumentales sorprendentes. Aunque esta es la vida real, la forma en que reaccionamos ante el misterio, la manera en que buscamos explicaciones y construimos narrativas, es muy similar a cómo nos atrapan las ficciones. La naturaleza humana nos impulsa a buscar un sentido, una lógica, incluso en las situaciones más inexplicables. Ahora, si nos ponemos en el lugar de Demet, intentando ponernos en sus zapatos y comprender sus posibles motivaciones, ¿cuáles habrían sido los motivos más probables para querer desaparecer sin más? Si no fue un enfado directo y explosivo o una emergencia médica evidente, tal vez fue una decisión más calculada, más fría. Quizás quería observar la reacción de la gente ante su ausencia, quería ver quién la buscaba, quién se preocupaba realmente por ella. O tal vez estaba evitando una confrontación inminente o una conversación incómoda que sabía que iba a surgir tarde o temprano, y decidió que el momento de la fiesta no era el adecuado para enfrentarla. La posibilidad de que simplemente quisiera un poco de paz y tranquilidad, un respiro lejos del bullicio y las expectativas sociales de la fiesta, sin tener que dar explicaciones a nadie, también es muy real. A veces, la necesidad de soledad puede ser abrumadora. Algunos de ustedes en los comentarios de nuestros vídeos anteriores han sugerido algunas ideas realmente interesantes, puntos de vista que nos han hecho reflexionar y que han enriquecido la discusión. Recuerdo un comentario particularmente pers.
Picaz que apuntaba a que quizás Demet tenía un compromiso previo muy importante que olvidó por completo debido al ajetreo de la preparación de la fiesta, o a la propia celebración, y al recordarlo tuvo que salir corriendo para no llegar tarde. O tal vez recibió una noticia impactante, ya fuera buena o mala, que la obligó a abandonar la celebración de inmediato para atender esa urgencia o para asimilar la información. La naturaleza exacta de esa noticia sería crucial para entender la urgencia y el carácter sigiloso de su partida. ¿Y qué hay de la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado en su partida? Pudo haber sido convencida de irse por alguien, quizás por un amigo que vio algo que a ella se le escapaba, o quizás fue sacada de la fiesta sin su plena voluntad, en una situación que nadie más notó. Esta es una línea de pensamiento más oscura, más inquietante y esperamos de todo corazón que no sea el caso, pero en el mundo de los misterios, en la vida real, todas las posibilidades deben ser consideradas, al menos hasta que se demuestre lo contrario con hechos concretos. Lo que sí es seguro, lo que queda fuera de toda duda, es que su ausencia dejó una marca imborrable en la noche. La conversación, sin duda, cambió. La pregunta ¿dónde está Demet? Se convirtió en el tema de conversación principal para muchos, eclipsando la música, las anécdotas y los chismes habituales. Y la preocupación, especialmente entre sus amigos más cercanos y familiares, debió haber sido considerable. A veces estos eventos, por extraños y desconcertantes que sean, pueden tener el efecto inesperado de fortalecer los lazos entre las personas que comparten la experiencia, la incertidumbre y la preocupación mutua. La forma en que abordamos este tipo de misterios en la vida real es a través de la recopilación metódica de información, la observación detallada de los hechos y, sobre todo, la paciencia. Sin embargo, en el caso de Demet, la información concreta parece ser escasa, dispersa o inexistente, lo que alimenta aún más el enigma y nos deja con más preguntas que respuestas. Podríamos analizar a fondo el lenguaje corporal de Demet en los momentos previos a su salida. ¿Se la veía inquieta, nerviosa, distraída por algún pensamiento ajeno a la fiesta? ¿O estaba completamente normal, sonriendo, riendo, disfrutando del momento como cualquier otro invitado? Un observador atento, alguien con una gran capacidad de percibir los detalles sutiles, podría haber notado algo, una señal mínima que pasara desapercibida para la mayoría. ¿Estuvo mirando su teléfono con frecuencia, como si esperara un mensaje o una llamada importante? ¿Parecía estar esperando algo o a alguien? Consideremos también el comportamiento de otros invitados. ¿Hubo alguien que pareciera inusualmente interesado en la partida de Demet, o que actuara de forma extraña o evasiva después de su desaparición? A veces la verdad se esconde en las reacciones de quienes nos rodean, en sus silencios, en sus miradas furtivas, en sus intentos por desviar la atención. En resumen, el misterio de la salida de Demet de la fiesta se reduce, en última instancia, a la falta de una explicación clara, consensuada y públicamente aceptada. Fue un evento que rompió la continuidad de la noche, que creó un vacío inesperado y que abrió la puerta a innumerables especulaciones, desde las más banales hasta las más complejas y dramáticas. La imaginación de la gente, alimentada por la ausencia de datos, ha estado trabajando a toda máquina, creando escenarios, tejiendo hipótesis y buscando respuestas donde solo hay preguntas. Para concluir, la partida de Demet de esa fiesta es un recordatorio de que incluso en los momentos más alegres y aparentemente predecibles, pueden ocurrir cosas inesperadas, eventos que nos dejan perplejos y nos obligan a replantearnos lo que creemos saber. Nos enseña una vez más la importancia de la comunicación, y cómo a veces un simple adiós, una explicación breve puede evitar mucha preocupación, mucha ansiedad y sobre todo, mucha especulación innecesaria. La verdadera razón detrás de su salida sigue siendo, en gran medida, un misterio. Y tal vez, solo tal vez, así deba ser. A veces las personas tienen derecho a sus decisiones personales, a su privacidad, incluso si esas decisiones nos dejan con preguntas sin respuesta y con la mente llena de interrogantes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio de Demet, que hayan encontrado interesantes las diferentes teorías y que les haya provocado la reflexión. Me encantaría saber sus teorías en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Por qué se fue Demet de la fiesta? No sean tímidos y compartan sus ideas, por más descabelladas que parezcan. Sus aportes son lo que hacen que este canal sea tan dinámico y entretenido. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, les ha hecho pensar o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es fundamental.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta discusión, para que ellos también puedan unirse a la conversación y aportar sus propias teorías. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad como este para ustedes. Gracias por acompañarme hoy en esta aventura de misterio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que sus días estén llenos de respuestas y no solo de preguntas.